El lobby del edificio brillaba con luces cálidas y superficies pulidas cuando el grito lo partió en dos. Como un vidrio bajo presión. La música de fondo murió de golpe y todas las conversaciones se congelaron en el aire. Héctor Molina, erguido en el centro, señalaba con el dedo firme, el rostro enrojecido por la cólera y el alcohol, mientras su voz retumbaba contra el mármol. Ella robó la joya, lanzó sin titubeos, dejando que cada sílaba cayera como una sentencia. Rocío Valdés sintió como las miradas se clavaban en su cuerpo, pesadas, inquisidoras, deshumanizantes. El uniforme azul de conserje parecía más viejo bajo ese escrutinio. Ella tragó saliva, notando el temblor traicionero en sus manos, mientras el silencio del lugar se convertía en un juicio sin defensa. Rocío intentó respirar, pero el aire parecía insuficiente, espeso, como si el propio edificio conspirara para asfixiarla. Escuchó murmullos crecer a su alrededor, palabras cortadas, juicios rápidos pronunciados por bocas que nunca aprendieron su nombre. Sentía el sudor frío recorrerle la espalda y el recuerdo inmediato de su hijo apareció como un golpe. Nicolás usando el inhalador, mirándola con esos ojos que siempre pedían seguridad. El miedo a perder el trabajo le comprimió el pecho con una violencia casi física. En su bolso, sus dedos rodearon su celular por instinto, buscando anclarse a algo real, a algo firme. Nadie parecía dispuesto a escucharla. El poder había hablado primero, y eso, ella lo sabía, solía ser suficiente para condenar a alguien como ella. Héctor avanzó un paso más, imponiendo su presencia con naturalidad aprendida, como si ese suelo le perteneciera incluso bajo los pies de los demás. Vestía impecable, sonrisa dura, mirada entrenada para aplastar dudas ajenas antes de que se formularan. Los pobres siempre encuentran la forma de ensuciar lo que no les pertenece, añadió, elevando el tono con desprecio calculado. Algunos vecinos asintieron en silencio, otros evitaron mirar a Rocío directamente, como si el simple contacto visual los comprometiera. Ella sintió una punzada antigua, una herida que reconocía demasiado bien, la de ser señalada sin pruebas, la de no valer lo suficiente para que la verdad importara. Su garganta ardía y aún así, algo dentro de ella se negó a romperse del todo. Mientras el administrador del edificio se apresuraba a tomar notas y los murmullos crecían como un enjambre nervioso. Rocío bajó ligeramente la cabeza, no por culpa, sino para sostenerse. El sonido distante del ascensor subiendo marcó un ritmo absurdo en medio del caos. Pensó en todas las veces que limpió ese mismo laví de madrugada cuando nadie miraba, cuando su existencia parecía invisible pero necesaria. Ahora era demasiado visible, expuesta, desnuda ante una acusación monstruosa. Sus dedos apretaron el celular con más fuerza, sintiendo el borde frío contra la piel. Nadie lo sabía aún, pero en ese pequeño objeto, oculto en su bolso gastado, dormía la verdad. Una verdad silenciosa que, si lograba salir a la luz, tenía el poder de hacer temblar todo aquello que ahora la aplastaba. La vida de Rocío comenzaba antes de que el sol asomara entre los edificios. A las 5 de la mañana, el despertador sonaba en su pequeño departamento alquilado, donde las paredes descascaradas guardaban más silencios que palabras. Se levantaba con cuidado para no despertar a Nicolás, cuyo pecho silbaba suavemente incluso dormido, recordándole la fragilidad constante de su respiración. Preparaba café aguado, revisaba el inhalador sobre la mesa y contaba mentalmente los minutos del día, siempre insuficientes. El cansancio era una segunda piel. Pero no se permitía quejarse. Cada jornada era un equilibrio frágil entre resistir y no quebrarse, entre sonreír por su hijo y esconder el miedo a no llegar a fin de mes. Desde los 15 años, Rocío había trabajado limpiando casas ajenas, aprendiendo temprano que el esfuerzo rara vez venía acompañado de reconocimiento. Su familia se fue, diluyendo con el tiempo, primero en ausencias incómodas, luego en silencios definitivos. Nadie preguntó cómo sobrevivía ni celebró cuando consiguió su empleo en el edificio. Esa soledad la había moldeado, haciéndola cautelosa, discreta, casi invisible. Aprendió a observar más de lo que hablaba, a leer los gestos ajenos para anticipar peligros. Sabía cuando un patrón estaba de mal humor, cuando era mejor agachar la cabeza. Aquella habilidad, nacida de la necesidad, era también su refugio. Pero junto a ella creció el miedo permanente a ser acusada, expulsada, borrada, sin derecho a réplica. El edificio de lujo se había convertido en su segundo hogar, aunque jamás le perteneciera. Conocía cada pasillo, cada mancha del mármol, cada chirrido oculto en las puertas de servicio. Trabajaba cuando los demás dormían y desaparecía antes de que el poder despertara del todo. A veces, mientras pasaba la mopa por el lobby vacío, imaginaba cómo sería caminar sin uniforme, sin ser parte del decorado. Pero la realidad la devolvía rápido a su lugar. El salario apenas alcanzaba para el alquiler.
los medicamentos de Nicolás y alguna comida caliente. Las cuentas atrasadas se acumulaban como amenazas silenciosas dentro de un cajón que evitaba abrir demasiado. Las noches en el hospital eran parte de su rutina emocional. Cuando el asma de Nicolás se descompensaba, ella se sentaba junto a su cama, sosteniéndole la mano pequeña mientras contaba sus respiraciones. El sonido de los monitores se mezclaba con sus propios pensamientos, siempre girando alrededor de una misma pregunta: ¿qué haría si perdía el trabajo? Ese temor no era abstracto, tenía forma, olor. Memoria recordaba otras acusaciones menores, miradas desconfiadas por su ropa usada, por su manera de hablar. Nunca había hecho nada malo, pero sabía que la verdad no siempre protegía a los frágiles. Esa injusticia latente vivía agazapada en su pecho. Rocío hablaba poco, incluso con quienes la trataban con cierta amabilidad. Había aprendido que abrirse podía ser peligroso, que cualquier palabra malinterpretada podía volverse contra ella. Su baja autoestima se disfrazaba de silencio prudente. En el fondo, creía que su voz no era importante, que nadie la escucharía de todos modos. Sin embargo, había en ella una integridad inquebrantable, una línea invisible que jamás cruzaría. Nunca tomó lo que no le pertenecía. Nunca traicionó la confianza ajena, aunque nadie pareciera notar ese valor silencioso. Esa moral era lo único que sentía realmente suyo en un mundo que siempre le exigía más de lo que ofrecía. La noche de la fiesta en el edificio fue distinta desde el principio. El lujo se desbordaba por los pasillos. Risas altas, vestidos caros, copas brillantes. Rocío trabajaba sin descanso, limpiando derrames, guiando invitados, recogiendo restos de una celebración ajena. En un momento de calma relativa, sacó su celular para grabar un breve video del salón, queriendo mostrárselo a Nicolás más tarde. «Mira, mamá trabaja acá», pensó decirle. No buscaba nada especial, solo compartir un fragmento de su mundo. No sabía que ese gesto cotidiano capturaría algo mucho más grande que una imagen decorativa. Durante el evento, Rocío pasó inadvertida, como siempre. Escuchó conversaciones sobre inversiones, viajes y obras de arte que costaban más que todo lo que ella había ganado en años. Aquella distancia social le dolía menos que antes, se había acostumbrado. Sin embargo, algo en el ambiente la inquietó. Había demasiada tensión, demasiadas miradas cruzadas entre copas alzadas. Ella siguió trabajando, concentrada, guardando el celular en el bolsillo tras grabar, sin revisar lo que había captado. La noche terminó tarde y volvió a casa exhausta, pensando solo en descansar unas pocas horas antes del próximo turno. Al día siguiente, la acusación cayó como una emboscada. Rocío sintió que el pasado volvía a alcanzarla con una crueldad renovada. Su mayor miedo se hacía realidad frente a todos, amplificado por la voz de un hombre poderoso. Esa sensación de injusticia no era nueva, pero jamás había sido tan pública, tan brutal. Recordó todas las veces que había callado para evitar conflictos, todas las ocasiones en que aceptó sospechas implícitas. Esta vez, sin embargo, había algo distinto latiendo bajo el pánico, una intuición inquieta que no lograba nombrar todavía. Cuando volvió a casa ese día, Nicolás notó su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Mamá, ¿hiciste algo malo?», preguntó con la inocencia que hiere sin intención. Rocío negó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Le aseguró que todo se aclararía, aunque ni ella misma estaba segura de creerlo. Esa noche casi no durmió. El miedo a ir presa, a perder su trabajo, a fallarle a su hijo, la mantuvo despierta. El techo bajo parecía acercarse, aplastándola con pensamientos inevitables. En medio de la madrugada, se levantó en silencio y buscó su celular. Era un gesto automático, casi desesperado. Comenzó a revisar fotos, mensajes pequeños, recuerdos digitales que la anclaban a momentos más simples. Al llegar al video de la fiesta, dudó. Sus dedos se detuvieron un segundo antes de presionar reproducir. No sabía por qué su corazón empezó a latir con más fuerza. Solo sentía que algo importante estaba allí, esperando ser descubierto, como una verdad atrapada que pedía ser escuchada. Mientras el video avanzaba, Rocío sintió un frío recorrerle la columna. Reconoció el salón, las luces, las voces, y entonces lo vio. Un gesto, una frase, un movimiento que jamás había notado en ese instante. Sus manos comenzaron a temblar con más intensidad, pero esta vez no era solo miedo. Era asombro. Era claridad emergiendo con violencia. Comprendió que, sin buscarlo, había guardado la única prueba capaz de desmontar la acusación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a una fuerza nueva naciendo en su interior, frágil pero real. Aún así, la duda la atravesó con crueldad. ¿Se atrevería a usar ese video? ¿Quién la creería frente a alguien como Héctor Molina?
El terror a enfrentarse al poder volvió a paralizarla. Pensó en callar, en aceptar la humillación para sobrevivir. Pero luego miró a Nicolás dormido, respirando con dificultad leve, confiando ciegamente en ella. Esa imagen le recordó que su silencio también tenía un precio. Rocío cerró los ojos, abrazó el celular contra el pecho y entendió que, aunque siempre se sintiera pequeña, tenía en sus manos algo inmenso. Y tarde o temprano tendría que decidir qué hacer con esa verdad. Héctor Molina se movía por el edificio como si cada pared hubiera sido levantada, siguiendo el trazo de su voluntad. A sus 52 años, llevaba el cuerpo rígido, la espalda recta y el mentón siempre levemente elevado, gesto aprendido en décadas de imponer respeto sin pedirlo. Vestía trajes hechos a medida que no mostraban una sola arruga, como si incluso el tiempo hubiese aprendido a no tocarlo demasiado. Su voz era firme, entrenada para no dudar, para mandar. Cuando entraba a un espacio, el aire parecía reacomodarse a su presencia y los empleados bajaban la mirada antes de que él abriera la boca. Ese dominio era su idioma natural, su refugio más antiguo. Para los vecinos, Héctor era el sinónimo de éxito. El hombre que transformó un terreno olvidado en un edificio de lujo, el empresario que se codeaba con políticos y jueces. El anfitrión de fiestas exclusivas donde el champán corría como agua. Sonreía con facilidad frente a quienes consideraba iguales, pero esa sonrisa se endurecía en segundos cuando hablaba con el personal. No veía personas en los uniformes, veía funciones, piezas reemplazables. Creía firmemente que el orden se mantenía con control y miedo, nunca con confianza. En su mundo, la compasión era un error estratégico que podía costar caro. Su oficina privada reflejaba esa mentalidad con precisión quirúrgica. Mármol frío, arte moderno incomprensible, ventanales enormes que mostraban la ciudad desde arriba como un tablero bajo su control. Allí guardaba documentos cuidadosamente ordenados, contratos ambiguos, acuerdos que preferían no ser observados demasiado de cerca. Entre ellos, papeles relacionados con remodelaciones irregulares del edificio y la adquisición de objetos de alto valor. Incluida la joya ahora desaparecida, ese espacio no tenía recuerdos personales visibles, nada que delatara emociones. Héctor había aprendido a borrar cualquier rastro de vulnerabilidad del entorno que lo rodeaba. Lo que pocos sabían y él menos, que nadie estaba dispuesto a admitir, era que esa dureza tenía un origen antiguo. De niño, había presenciado cómo su madre era acusada injustamente de un robo en la casa donde trabajaba. Recordaba su llanto, la vergüenza, la humillación pública que la acompañó hasta el final de sus días. Nadie le creyó, nadie quiso escuchar. Ese recuerdo permanecía enterrado bajo capas de arrogancia, pero seguía latiendo. Incómodo. En silencio, Héctor había jurado que jamás volvería a estar del lado de los débiles. Jamás permitiría que lo miraran con lástima. Esa promesa infantil se convirtió con los años en una coraza implacable. Héctor confundió poder con seguridad y control con justicia. Aprendió a adelantar sea cualquier amenaza aplastándola antes de que creciera. Desconfiaba de todos, especialmente de quienes no tenían nada que perder. Para él, los empleados eran un riesgo constante, una masa sin rostro que debía ser vigilada. Su desprecio hacia la gente humilde no era casual, era un rechazo visceral a todo lo que le recordara de dónde venía el miedo que jamás quiso enfrentar. Durante la fiesta, Héctor bebió más de lo habitual. El éxito lo celebraba a él, y él se permitía ese exceso como una concesión merecida. Reía fuerte, hablaba alto, se sentía intocable. La joya, objeto de admiración entre los invitados, se volvió una extensión de su ego. En medio del bullicio, tomó una decisión impulsiva, creyéndose más listo que todos. Pensó que nadie notaría un gesto tan pequeño, que su autoridad lo protegería incluso de sus propios errores. Nunca consideró que alguien como Rocío pudiera observarlo con atención real. Cuando la joya no apareció al día siguiente, el pánico se mezcló con la ira. Héctor necesitaba un culpable rápido, uno que desviara cualquier sospecha de él. Su mente, entrenada para culpar hacia abajo, no dudó demasiado. Una empleada. Una mujer humilde, silenciosa. Alguien cuya palabra pesara menos que la suya. Para Héctor, la acusación no era solo una estrategia. Era una reafirmación de control. Si lograba humillarla públicamente, también acallaría el eco de su propio miedo a ser expuesto. Al señalar a Rocío frente a todos, Héctor sintió una satisfacción amarga. Creyó que estaba cerrando un círculo, protegiéndose como siempre. Pero, muy dentro, algo tembló. Una incomodidad breve, casi imperceptible. Como un recuerdo que golpea y se esconde rápido. Ignoró esa sensación, convencido de que el poder lo blindaba. No podía imaginar que, esta vez, su propia voz, grabada sin intención, se convertiría en el espejo que lo obligaría a mirarse. Y Héctor Molina, el hombre que controlaba todo,
Aún no estaba preparado para enfrentar esa imagen. El primer enfrentamiento ocurrió sin preparación, como un choque frontal imposible de esquivar en el centro del lobby. Todavía cargado con el eco de la fiesta pasada, Rocío fue llamada por Héctor con un gesto seco de la mano. El administrador y varios vecinos se acercaron, formando un semicírculo inquisidor. Rocío avanzó despacio, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. El suelo pulido reflejaba su figura encorvada y su uniforme sencillo, enfatizando la distancia brutal entre ella y el hombre que la esperaba. Nadie le ofreció una silla. Nadie le preguntó cómo se sentía. Todo estaba dispuesto para que confesara algo que no había hecho. Explíquele a todos dónde está la joya, exigió Héctor, sin mirarla realmente, como si ya conociera la respuesta que deseaba oír. Rocío sintió la garganta cerrarse, pero reunió fuerzas para hablar. Yo no tomé nada, señor Molina, dijo con voz baja, pero clara. Ese instante fue breve y frágil, como una llama expuesta al viento. Sus palabras parecieron caer al suelo antes de llegar a los oídos de los presentes. Héctor la observó entonces con atención fría, evaluándola, midiendo cuán fácil sería aplastarla sin dejar marcas visibles. Cállate, espetó él de pronto, alzando la voz con violencia calculada. El sonido se estrelló contra las paredes y varios vecinos se sobresaltaron. Tus palabras no valen nada sin pruebas. Esa frase, corta y contundente, atravesó a Rocío como un golpe directo al pecho. El mensaje era claro, su verdad carecía de peso, su dignidad era prescindible. El silencio que siguió fue pesado, cómplice. Nadie intervino. Nadie cuestionó el tono ni la injusticia. Rocío bajó la mirada solo un segundo, no por sumisión, sino para sostener el temblor que amenazaba con delatar su miedo. El administrador empezó a hablar de protocolos, de investigaciones internas, de posibles denuncias. Las palabras flotaban sobre Rocío, sin tocarla del todo, pero cada una añadía presión. Ella escuchaba como desde lejos, con un zumbido constante en los oídos. Pensaba en Nicolás, en su respiración frágil, en el inhalador sobre la mesa de la cocina. La amenaza de perder el trabajo no era solo económica, era vital. Aún así, algo en su postura cambió, enderezó la espalda ligeramente, como si una fuerza discreta la sostuviera. Desde dentro, Héctor avanzó un paso más, invadiendo su espacio personal. El olor a alcohol y perfume caro le envolvió. Te di una oportunidad, dijo en un tono más bajo, casi íntimo, pero no menos cruel. No la desperdicies. Rocío levantó la vista y sostuvo su mirada por primera vez. Sus ojos estaban llenos de miedo, sí, pero también de una dignidad inesperada. No respondió de inmediato. Ese silencio fue su pequeña rebelión, un acto mínimo de resistencia frente a la humillación pública. Algunos vecinos desviaron la mirada, incómodos, pero nadie habló. El poder tenía un rostro claro, y no era el de la mujer que temblaba frente a ellos. Rocío sintió una mezcla de vergüenza y rabia arderle en el pecho. Quiso desaparecer, pero también quiso gritar, en ese conflicto interno. Recordó el celular en su bolso, su peso familiar. No lo tocó. Aún no. Sabía que ese no era el momento. Decidió protegerse primero, aferrándose a la única certeza que le quedaba. Ella sabía que era inocente. Cuando Héctor se dio la vuelta, dando por terminado el interrogatorio, Rocío quedó sola en el centro del lobby. El murmullo regresó lentamente, pero ya no era una fiesta, sino un rumor venenoso. Caminó hacia el cuarto de limpieza con pasos firmes, a pesar del temblor interno. Allí, entre escobas y baldes, apoyó la frente contra la pared fría y respiró profundamente. Sus lágrimas cayeron en silencio, no por derrota, sino por acumulación. En ese espacio pequeño y oculto, Rocío entendió que el choque había ocurrido, y que, de algún modo, la batalla apenas comenzaba. El rumor se propagó por el edificio como una mancha imposible de limpiar. En los ascensores, en los pasillos, incluso en la recepción nocturna, la historia se repetía con variaciones crueles. Algunos exageraban, otros suavizaban, pero todos coincidían en lo esencial: Rocío había robado. Ella sentía esas palabras adherirse a su piel mientras trabajaba, como polvo invisible que nadie veía excepto ella. Cada mirada desviada, cada saludo omitido, era una confirmación de su nueva condición. Aún así, continuó cumpliendo sus tareas con una meticulosidad casi ritual, como si mantener el orden exterior fuera la única forma de sostener el interior. El edificio seguía brillando, pero para Rocío todo parecía cubierto por una capa opaca de desconfianza que ahogaba cualquier respiro. El administrador comenzó a llamarla con más frecuencia a su oficina, siempre con el mismo tono burocrático, distante. Le pidió que firmara informes, que aclarara horarios, que describiera nuevamente sus movimientos durante la fiesta. Rocío respondía con exactitud, repasando cada detalle sin alterar una coma. Sabía que cualquier contradicción sería usada en su contra.
El proceso la desgastaba, pero también despertaba su capacidad de observación. Notaba cómo las preguntas evitaban cuidadosamente mencionar a Héctor, como todo apuntaba hacia ella sin rodeos. Esa parcialidad evidente le provocaba una mezcla amarga de impotencia y rabia contenida. Aún así, se mantuvo firme, aferrándose a la verdad como a un salvavidas silencioso en medio de un mar hostil. En casa, el ambiente se volvió más tenso. Nicolás la observaba con atención, percibiendo cambios que no podía nombrar. «Mamá, ¿te van a sacar del trabajo?», preguntó una noche, con la respiración algo acelerada. Rocío sintió que el corazón se le partía, pero sonrió con esfuerzo. Le aseguró que no, que todo se aclararía pronto. Luego fue al baño y cerró la puerta para llorar en silencio. Se miró al espejo largo rato, buscando en su reflejo la fuerza que necesitaba mostrarle a su hijo. El miedo a fallarle era más grande que cualquier humillación pública. Esa responsabilidad la sostenía, incluso cuando sentía que sus piernas podían ceder en cualquier momento. Los vecinos comenzaron a exigir medidas más duras. Algunos enviaron correos formales al administrador. Otros abordaban a Héctor en los pasillos con expresiones de falsa preocupación. «No queremos sentirnos inseguros», decían, usando palabras pulidas para justificar el prejuicio. Héctor asentía, alimentando esa narrativa con gestos de indignación controlada. Rocío los veía desde lejos, moviéndose con soltura entre quienes la juzgaban sin conocerla. Esa facilidad para manipular la opinión colectiva era parte del poder que la estaba aplastando. Cada exigencia de despido resonaba como una amenaza directa contra su supervivencia. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, encontró restos de la fiesta aún visibles. Una marca en la alfombra, una mancha en una pared. Aquello la hizo estremecerse. Ese lugar había sido testigo de su humillación y también del gesto que podía salvarla. Se detuvo un momento, apoyando el balde, respirando hondo. Sacó el celular del bolsillo y volvió a mirar el video, esta vez sin temblar tanto. Analizó cada segundo, cada sonido. Era claro, demasiado claro. Sin embargo, la idea de enfrentar a Héctor con esa prueba seguía paralizándola. No sabía si la destruiría o la liberaría. Héctor, por su parte, intensificó la presión. Ordenó revisar las bodegas, inspeccionar casilleros, imponer nuevas normas de control. Cada instrucción estaba cargada de una desconfianza generalizada que, en realidad, tenía un solo blanco. Cuando se cruzaba con Rocío, la ignoraba deliberadamente o le lanzaba miradas de desprecio frío. Ese trato la hacía sentirse aún más pequeña. Pero también despertaba algo nuevo, una lucidez amarga. Empezó a ver con claridad la injusticia estructural que siempre había intuido. Comprendió que no se trataba solo de ella, sino de una lógica que necesitaba culpables fáciles para sostener mentiras convenientes. Una noche especialmente dura. Rocío volvió tarde del edificio y encontró a Nicolás con dificultad para respirar. El inhalador estaba vacío. Se sentó junto a él, intentando calmarlo, mientras una oleada de pánico la atravesaba. Pensó en el dinero que necesitaba, en lo que pasaría si perdía el empleo justo ahora. Esa posibilidad se volvió insoportable. Mientras esperaba que la respiración de su hijo se estabilizara, algo en su interior se quebró y se rearmó de otra forma. Entendió que callar ya no era una opción segura. El silencio también podía destruirlos. Al día siguiente, el administrador le informó que habría una junta extraordinaria de vecinos. Evaluará su situación, dijo con tono neutro. Rocío supo que ese sería el escenario final. Pasó las horas previas trabajando mecánicamente, como en trenes. Cada sonido parecía amplificado, el rodar del carrito, el eco de sus pasos, los murmullos lejanos. Sentía el celular más pesado que nunca en el bolsillo. No era solo un objeto, era una decisión pendiente, una frontera moral que debía cruzar. Pensó en todas las veces que había agachado la cabeza. Esta vez, el costo era demasiado alto. La noche anterior a la junta, Rocío casi no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina, con el celular frente a ella, repasando mentalmente lo que diría, imaginando posibles reacciones. El miedo cegía ahí, pero ya no dominaba todo. Lo acompañaba una determinación silenciosa, construida a partir del amor por su hijo y del cansancio acumulado. No buscaba venganza ni escándalo, solo quería que la verdad fuera vista. Ese deseo, simple y poderoso, se volvió su ancla. En el edificio, la atmósfera cambió el día de la reunión. Los vecinos llegaban vestidos con formalidad tensa, como si asistieran a un juicio. Rocío se mantuvo al margen, pero percibía cada movimiento. Héctor apareció seguro de sí, saludando con sonrisas ensayadas. Nadie parecía dudar de su palabra. Esa certeza colectiva era casi más aterradora que la acusación misma. Rocío respiró profundo.
recordándose que la verdad no necesita respaldo cuando es clara. Aún así, el temblor en sus manos la delataba. Durante la espera, algunos empleados se acercaron a ella con miradas de compasión contenida. Nadie decía nada explícito, pero esos gestos pequeños le devolvían un poco de humanidad, recordó, porque siempre había trabajado con honestidad, incluso cuando nadie miraba. Esos valores, invisibles para el poder, estaban a punto de convertirse en su defensa más sólida. El reloj avanzaba lento, marcando cada minuto como una cuenta regresiva emocional. Héctor abrió la reunión con palabras firmes sobre orden y seguridad, habló de confianza quebrada, de responsabilidad institucional. Rocío escuchaba sin interrumpir, sintiendo cada frase como un intento de sellar su destino. Aún así, algo en su interior permanecía sorprendentemente calmado, como si, al haber tocado fondo, ya no tuviera nada más que perder. Ese pensamiento, lejos de asustarla, le dio una claridad inesperada. Cuando Héctor volvió a nombrarla, el silencio se hizo absoluto. Rocío se puso de pie lentamente. Sintió las piernas débiles, pero logró sostenerse. Miró alrededor, reconociendo rostros que la habían ignorado durante años. No habló aún. Dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, reclamando un espacio que nunca le habían concedido. Esa pausa fue un gesto mínimo, pero cargado de dignidad. Por primera vez, no estaba huyendo. Antes de que ella pudiera decir algo, el administrador intervino, sugiriendo medidas disciplinarias inmediatas. Rocío lo escuchó y, en lugar de desesperarse, pensó en Nicolás, en su respiración, volviendo a la calma aquella noche. Pensó en su propia madre, en la historia que nunca tuvo quien la defendiera. Comprendió que estaba frente a una línea que separaba el miedo de la verdad, y decidió cruzarla aunque temblara. Mientras Héctor reafirmaba su acusación con voz segura, Rocío sintió una oleada de ira tranquila, no una furia descontrolada, sino una convicción profunda. Miró el celular en su mano y supo que el momento se acercaba. El aire en la sala parecía vibrar, cargado de tensión. Nadie sospechaba cuán cerca estaban de una revelación capaz de cambiarlo todo. Antes de continuar, es importante detenerse un segundo aquí, en este nudo de emociones tan humanas. Si esta historia te toca, si alguna vez sentiste el peso de una acusación injusta o el miedo de perderlo todo por no tener voz, acompáñanos un poco más, suscríbete y deja en los comentarios qué harías tú en el lugar de Rocío. A veces, compartir estas vivencias nos recuerda que no estamos solos frente a la injusticia. El silencio de la sala volvió a cerrarse como un puño y Rocío levantó la vista, lista para dar el paso que cambiaría su destino. El murmullo regresó brevemente, pero ella ya no lo escuchaba. Todo su mundo se había reducido a ese instante suspendido. El celular estaba firme en su mano. Respiró hondo, sintiendo el latido en las sienes. Sabía que lo que iba a hacer no solo la expondría, sino que también desnudaría a Héctor frente a todos. Esa certeza la asustaba, pero también le devolvía una sensación olvidada, control sobre su propia historia. El edificio, por primera vez, parecía contener el aliento junto a ella. Héctor la observó con una mezcla de impaciencia y desdén. Creía tenerla situación bajo control. No vio el cambio en la postura de Rocío, ni la calma tensa que ahora la envolvía. Subestimó, como siempre, el poder de quien ha sido empujado demasiado lejos. Y en ese error, estaba a punto de enfrentarse a la verdad que había intentado esconder incluso de sí mismo. Rocío dio un paso al frente, no habló aún. Pero su silencio ya no era sumisión, era antesala. Sus ojos recorrieron la sala una última vez y luego se posaron en Héctor. En ese cruce de miradas, algo se quebró. Definitivamente, él aún no lo sabía, pero el equilibrio de poder estaba a punto de romperse. La escalada había llegado a su punto más alto, y el descenso sería inevitable. Rocío sintió como el pulso le golpeaba en los oídos, mientras el silencio de la sala se volvía casi insoportable. Dio un paso más al frente, esta vez con una lentitud consciente, como si cada movimiento necesitara firmarse en el suelo. Miró a Héctor y luego a los vecinos, respirando profundo antes de hablar. Usted dijo que mis palabras no valían nada, comenzó, con la voz temblorosa pero firme, y entendí que tenía razón. Algunos fruncieron el ceño, otros se acomodaron incómodos en sus asientos. Héctor alzó una ceja, con una sonrisa mínima de triunfo anticipado. Rocío bajó la mirada un instante, no por miedo, sino para reunir el coraje que había venido cultivando en silencio durante días enteros. Cuando volvió a alzar la cabeza, algo en su expresión había cambiado. Ya no pedía permiso. Por eso no voy a usar mis palabras, continuó, llevando la mano al bolso con un movimiento lento y visible. El roce del cierre sonó exageradamente fuerte en la sala. Algunos vecinos se miraron entre sí. El administrador se inclinó hacia adelante,
Héctor cruzó los brazos, todavía seguro, convencido de que nada podía sorprenderlo. Rocío sacó el celular y lo sostuvo con ambas manos, como si fuera algo frágil y poderoso a la vez. Ese pequeño objeto, tan cotidiano, comenzó a cargar con una tensión capaz de desplazar toda la autoridad que había reinado hasta ese momento. «Voy a dejar que hable esto», dijo finalmente, con dedos que aún temblaban. Conectó el celular a la pantalla del salón. El proyector tardó unos segundos en activarse, segundos que se estiraron como una eternidad. El murmullo volvió a intentar abrirse paso, pero Rocío permaneció inmóvil, sosteniendo la respiración. Héctor cambió ligeramente de postura, una incomodidad breve cruzándole el rostro, casi imperceptible. Nadie parecía advertirlo todavía. La pantalla se iluminó y el video comenzó, mostrando las luces de la fiesta, las risas lejanas, el lujo que todos reconocían. Al principio, no ocurrió nada extraordinario. Algunos vecinos suspiraron, creyendo que aquello era una pérdida de tiempo. Héctor se relajó apenas. Pero entonces apareció él mismo en la imagen, con una copa en la mano, riendo demasiado alto. La cámara, casual, continuó grabando. Se escucharon murmullos cuando Héctor en el video tomó la joya entre los dedos, observándola, con una sonrisa orgullosa. El silencio en la sala real se volvió absoluto. Rocío sintió que el corazón le golpeaba con fuerza, pero no apartó la mirada de la pantalla. La frase se escuchó clara, sin posibilidad de interpretación. «Mejor la guardo yo», dijo el Héctor del video, con voz arrastrada por el alcohol. Luego rió y añadió: «Nadie roba si la tengo encima». El sonido de esa risa chocó contra las paredes como una bofetada. Algunos vecinos se llevaron la mano a la boca, otros negaron lentamente con la cabeza, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Rocío sintió una oleada de vértigo, pero también algo parecido a un alivio profundo. La verdad había salido, sin gritos, sin adornos. Héctor dio un paso atrás, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. «Eso está fuera de contexto», balbuceó, alzando la voz con torpeza. Intentó reír, pero el sonido murió en su garganta. La sala ya no lo miraba con admiración, sino con una tensión nueva, dura, evaluadora. Su autoridad, construida durante años, empezaba a resquebrajarse frente a sus propios ojos. Rocío lo observó con una mezcla de tristeza y firmeza. No sentía triunfo, sentía justicia abriéndose paso con lentitud, pero sin marcha atrás. El administrador se levantó de su asiento, pidiendo silencio, aunque nadie hablaba. Un juez, invitado habitual del edificio y conocido por su rectitud, se acercó a la pantalla para ver mejor. «Esto es claro», dijo con voz grave. «No hay robo aquí. Hay una acusación falsa y un abuso de poder». Las palabras cayeron con peso específico, reforzando lo que todos ya habían comprendido. Héctor abrió la boca para responder, pero no encontró sonido alguno. Por primera vez, estaba expuesto sin defensa posible. Rocío sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo en pie. Escuchaba su propia respiración, ahora más lenta, más profunda. El miedo seguía ahí, pero había perdido su dominio absoluto. Miró sus manos, aún sujetando el celular, y comprendió que ese momento ya no podía ser deshecho. La dinámica había cambiado para siempre. El poderoso había sido alcanzado por la verdad que intentó ocultar, y ella, la mujer invisible, se había convertido en el eje de esa transformación inevitable. El silencio posterior al video no fue un descanso, sino una presión nueva, más densa, más íntima. Héctor permanecía de pie, inmóvil, como si su cuerpo hubiera quedado anclado al suelo, mientras su mente corría sin dirección. Las miradas ya no se apartaban de él, lo atravesaban. Intentó recomponerse, ajustar el traje, erguir los hombros, pero el gesto salió torpe, desarticulado. «Esto es una manipulación», dijo al fin, alzando la voz con un resto de soberbia desesperada. Sin embargo, su tono carecía de la firmeza habitual. Rocío lo observaba con atención serena. No había odio en su rostro, solo una determinación tranquila, casi compasiva. Sabía que ese momento no trataba de venganza, sino de enfrentar una verdad que había sido negada durante demasiado tiempo. El juez dio un paso al frente, pero fue Héctor quien volvió a hablar, atropellándose con sus propias palabras. «Ustedes no entienden, yo solo intentaba proteger», murmuró, casi sin darse cuenta de que estaba confesando más de lo que pretendía. Su voz se quebró levemente, un quiebre mínimo que resonó más fuerte que cualquier grito anterior. Ese sonido despertó algo en la sala, una incomodidad profunda, humana. Algunos vecinos fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada. El poder absoluto comenzaba a mostrar una grieta emocional. Rocío sintió un nudo en el pecho. Reconocía ese tono. Era el de alguien acorralado por su propio miedo. Protegerse no es humillar a otros. Intervino el juez con calma firme.
Lo que vimos aquí no es un error menor. Héctor apretó los puños, luchando contra una oleada de emociones que no sabía manejar. De pronto, el hombre implacable parecía agotado, envejecido por segundos. Usted no sabe lo que es perderlo todo, soltó, mirando al piso. Y en esa frase, pronunciada casi sin querer, apareció la herida. Rocío dio un paso adelante, no como acusadora, sino como alguien que conocía bien ese territorio. Sí lo sé, dijo suavemente. Su voz no tembló. Esa respuesta breve suspendió el tiempo. Los ojos de Héctor se elevaron lentamente hasta encontrarse con los de ella. Por primera vez, no vio a una empleada, sino a una mujer entera. Cuando era niño, comenzó, y se detuvo, tragando saliva. El silencio lo empujó a continuar. Vi a mi madre ser acusada de algo que no hizo. Nadie la defendió. Su voz se quebró del todo. Las palabras parecían costarle años de resistencia. Juraron que nos arruinarían. Y lo hicieron. La sala quedó inmóvil. El trauma, largamente enterrado, emergía sin control. Rocío sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento profundo. Por eso decidió acusar a alguien inocente. Respondió Rocío, sin dureza, pero sin suavizar la verdad, para no volver a sentirse débil. Héctor cerró los ojos. Derrotado, las defensas se derrumbaron una a una. No sé confiar, admitió en un susurro. Ese momento marcó el quiebre definitivo. El juez se mantuvo en silencio, respetando el proceso humano que ocurría ante todos. Los vecinos ya no murmuraban. Observaban a dos personas enfrentando heridas desde lados opuestos del poder. La escena había dejado de ser un escándalo para convertirse en una revelación incómoda y profundamente humana. Rocío respiró hondo antes de hablar de nuevo. La debilidad no está en confiar, dijo con voz firme, está en destruir a otros para no enfrentar el propio miedo. Cada palabra cayó con precisión. No buscaba humillarlo. Buscaba cerrar el ciclo. Héctor asintió apenas, incapaz de sostener la mirada. El juez intervino entonces, estableciendo las consecuencias formales. Pero ya no era lo más importante. La verdad moral había sido dicha. El abuso había quedado expuesto, no solo legalmente, sino emocionalmente. Al fondo de la sala, algunos vecinos comenzaron a reaccionar. Una mujer mayor se levantó lentamente y miró a Rocío con vergüenza visible. Le debemos una disculpa, dijo en voz alta. Otros asintieron, uno a uno. El peso colectivo de la acusación injusta empezó a revertirse. Rocío sintió el aire entrar a sus pulmones con más libertad. No sonrió. Dejó que el momento se asentara. Su dignidad no necesitaba gestos grandilocuentes. Bastaba con haber resistido. Héctor permaneció allí, roto y expuesto, mientras la autoridad que había usado como armadura se deshacía frente a todos. No gritó más, no acusó. Solo respiró con dificultad, enfrentando por primera vez la consecuencia emocional de sus actos. Y Rocío, de pie frente a él, comprendió que el clímax no era su caída, sino la verdad mirándolo a los ojos sin miedo. En ese instante, el poder cambió definitivamente de forma. La transformación no llegó con aplausos ni celebraciones, sino con un silencio más liviano, casi respetuoso. Rocío permaneció de pie mientras el juez formalizaba las conclusiones y el administrador tomaba nota de las sanciones que recaerían sobre Héctor. Las palabras acusación falsa y abuso de poder resonaron con una claridad irreversible. Héctor aceptó la mirada de todos sin replicar, los hombros caídos, la expresión vencida. No pidió perdón en voz alta, pero sus ojos evitaban cualquier gesto de soberbia. Por primera vez, parecía un hombre enfrentando las ruinas de su propio carácter. Rocío sintió una mezcla inesperada de alivio y cansancio profundo, como si su cuerpo recién ahora entendiera que ya no necesitaba defenderse. En los días siguientes, el edificio cambió de ritmo. Héctor perdió el control administrativo tras una auditoría forzada, y las decisiones comenzaron a pasar por manos más transparentes. Nadie celebró su caída, pero tampoco se lamentó. Él se mantuvo ausente un tiempo, sumido en un proceso silencioso que pocos supieron nombrar. Algunos comentaban en voz baja que había iniciado terapia, que estaba confrontando recuerdos que nunca quiso tocar. Esa información no le llegó directamente a Rocío, pero cuando lo supo, sintió algo parecido a un cierre. No era su responsabilidad sanarlo, pero tampoco necesitaba cargar odio para seguir adelante. Los vecinos comenzaron a cambiar su trato con ella, tímidos al principio, luego más abiertos. Disculpas murmuradas, miradas sinceras. Gestos simples que intentaban reparar lo irreparable. Rocío aceptó esos cambios con prudencia. No exigió reconocimiento, le bastaba con ser vista, sin sospecha. El respeto llegó despacio, pero con raíces más firmes. Para muchos, ella dejó de ser la conserje y pasó a ser Rocío. Ese cambio, pequeño pero profundo, la conmovió más de lo que hubiera esperado.
En casa, Nicolás la abrazó con una fuerza que le quitó el aire. Sabía que dirías la verdad, le dijo, con orgullo infantil iluminándole el rostro. Rocío lloró entonces, sin miedo, sin vergüenza. Le contó lo ocurrido con cuidado, sin cargarlo con más peso del necesario. Al verlo respirar, tranquilo, supo que todo había valido la pena. El ascenso a asistente administrativa llegó semanas después como un reconocimiento tardío pero significativo. No era solo un cambio laboral, era una validación de su integridad y su capacidad. Cuando volvió a caminar por el lobby, Rocío ya no bajó la cabeza. Saludaba con naturalidad, consciente de su lugar ganado. El edificio seguía siendo el mismo, frío y brillante, pero ella había cambiado. Había descubierto que su voz existía incluso cuando temblaba, que la verdad no necesitaba permiso para emerger. Esa certeza se convirtió en parte de su postura, de su forma de estar en el mundo. No se sentía invencible, pero sí más entera. Héctor, desde la distancia, observó esos cambios sin intervenir. La humillación inicial había dado paso a una introspección forzada. Había perdido poder, pero había ganado algo que nunca tuvo, una oportunidad de comprenderse. Rocío no necesitaba su disculpa explícita para avanzar. La transformación ya estaba hecha. Ambos habían cambiado, no por elección fácil, sino por la verdad enfrentada. Y esa, al final, fue la reparación más profunda. La historia de Rocío no se trató solo de una acusación injusta, sino de la fragilidad de las verdades cuando el poder decide hablar más alto. Durante años, ella creyó que su silencio era protección, que callar era la única forma de sobrevivir. Sin embargo, descubrió que el silencio impuesto también puede ser una forma de violencia lenta, invisible, que va desgastando la dignidad hasta hacerla casi irreconocible. Al alzar la verdad sin gritar, Rocío recuperó algo más que su nombre limpio. Recuperó su derecho a existir sin miedo. Héctor, en cambio, aprendió que la autoridad sostenida por el miedo termina devorándose a sí misma. Su historia mostró cómo los traumas no enfrentados se transforman en armas, y cómo el poder mal gestionado reproduce exactamente aquello que promete combatir. Al verse reflejado en el daño que causó, enfrentó el costo humano de sus decisiones. No hubo redención instantánea, pero sí una grieta por donde podía entrar la responsabilidad. Ese fue su verdadero castigo y su única posibilidad de cambio. Esta historia recuerda que la verdad no necesita escándalo para ser devastadora. A veces basta un instante, una imagen, una palabra dicha con honestidad para derrumbar una mentira cuidadosamente sostenida. La injusticia suele apoyarse en la certeza de que nadie se atreverá a hablar. Cuando alguien lo hace, el equilibrio se rompe y el abuso queda desnudo. La verdad no grita porque no lo necesita. Su fuerza está en su claridad. Al final, lo que permanece es una lección humana. Tan simple como difícil, la dignidad no se otorga desde arriba, se defiende desde adentro. Cuando una persona común se niega a aceptar una mentira impuesta, incluso el poder más sólido puede tambalearse, y en ese temblor algo esencial se reordena, porque la verdad, una vez vista, jamás vuelve a ser silenciada.